Continuamos siendo las 7:47 minutos. Uno de los temas de agenda, por supuesto, que es la reforma fiscal y ahora más bien la decisión del presidente Abinader de retirarla. ¿Y qué se espera que ocurra en los próximos días? Para conversar sobre el particular vamos a recibir y dar la bienvenida al doctor Antonio Siriaco, destacado economista de nuestro país, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, una nueva semana, cambios en la decisión de reforma fiscal. ¿Qué se espera en estos próximos días? Bueno, yo pienso que la decisión que tomó el señor presidente de la República fue una decisión atinada, tomando en consideración que este tipo de reforma siempre toca a diferentes sectores y todo parece indicar que hubo básicamente una euforia en términos de que se retirara esta ley de reforma fiscal, porque obviamente quizás faltaron algunos consensos. Hay que tomar en consideración que la sociedad dominicana ha cambiado mucho. No es lo mismo la reforma que se hizo en los años 90, donde prácticamente no existían tantas clases medias. Ahora no, ahora hay toda una avalancha de clases medias, de sectores incluso que se empoderan, que participan, que a través de las redes sociales, de una forma u otra, expresan todos sus disgustos. Y yo creo que en ese sentido el presidente en su discurso, precisamente diciendo que había escuchado todos esos sectores, retiró esta ley de modernización fiscal. Yo creo que es un retiro temporal. Yo entiendo que hay situaciones en la economía dominicana y en las finanzas públicas que de una forma u otra amerita una reforma fiscal, pero una reforma fiscal evidentemente ya viendo esta experiencia con más consenso en los diferentes sectores. Yo creo que hay muchos espacios para mejorar de ahora en adelante una posible nueva reforma fiscal, una posible nueva ley, y evidentemente yo creo que en la coyuntura actual fue una decisión muy sabia del presidente de la República. ¿Qué tanto puede República Dominicana esperar una nueva reforma o un pacto fiscal? Porque muchos economistas, usted mismo en otros escenarios, pues han indicado lo necesario que se hace, que el gobierno pueda recaudar más fondos y que igualmente pueda tener un mejor uso de los mismos. ¿Qué tanto puede República Dominicana aguantar que entonces tengamos un pacto fiscal? Hay que señalar lo siguiente: el presidente de la República en esa locución de 5 o 6 minutos dijo que iban a haber algunos ajustes. No hay que olvidar que la reforma fiscal o la ley incorporaba dos elementos: una parte de los tributos, que fue donde la gente se quejó, pero otra parte de la racionalización del gasto público, que eso ha seguido, porque estamos viendo que va a haber fusión de instituciones importantes, ministerios importantes, también va a haber eliminación de algunas instituciones que ya se han planteado, pero también el próximo año se va a aplicar la ley de responsabilidad fiscal, que ya fue incluso promulgada por el gobierno, que eso implica un ajuste al gasto público, básicamente de un 3% más un 4% de la inflación, y que eso de una forma u otra también va a significar que el Estado pueda liberar recursos para evidentemente invertirlo en gasto de capital. Yo creo que el tiempo necesario para que se puedan hacer algunos ajustes básicamente no puede pasar del año 2025. ¿Por qué, profesor? ¿Cuál es el riesgo si no se llega a tener un pacto fiscal, como ha ocurrido en otras ocasiones, que ha habido intentos y finalmente, pues, por lo que se dice, a veces por populismo no se aprueba? Las finanzas públicas tienen dos importantes problemas que penden y que son básicamente fuentes de la generación del déficit del sector público, que es el tema del pago de los intereses de la deuda pública, que para el próximo año eso va a rondar los 300.000 millones de pesos, y también el tema del sector eléctrico, las transferencias que se le hacen al sector eléctrico, que para el próximo año eso también va a significar un monto de 83.000 millones de pesos. Eso significa que estos dos elementos básicamente pueden representar la mitad del déficit del sector público. Por lo tanto, entendemos nosotros que quizás la situación del retiro de esta reforma fiscal básicamente es en el muy corto plazo, es un retiro temporal, porque entiendo que quizás el presidente de la República, tomando en consideración en lo que resta del año y parte del año que viene, se hacen los consensos necesarios, pero necesariamente no puede pasar del 2025. Yo creo que se corren riesgos en el sentido
de que durante los últimos años el mismo gobierno ha tenido dificultad para incrementar la inversión pública. La inversión pública básicamente en los últimos años no es la inversión requerida. Aquí se está gastando mucho más dinero en el pago de intereses que inversión pública. Y la inversión pública significa más infraestructura, mejorar la línea del metro, más monorriel, más circunvalación, mejores carreteras. Todo eso, evidentemente, es una necesidad que tiene la economía dominicana, pero también en el orden social tú necesitas ampliar todo el tema de la atención primaria, sí, invertir más en la seguridad social. Todos esos son elementos que de una forma u otra requieren recursos, claro, y recursos bastante grandes. Evidentemente, el Estado está consciente de eso y pienso que se va a tomar estos meses, es lo que yo considero, para buscar los consensos necesarios y establecer una reforma fiscal donde la carga fiscal sea distribuida básicamente en la gran, sea distribuida de manera claro, de forma equitativa, claro, hay personas porque hay que decir lo siguiente, la ley que se presentó, el 72% de los recursos venían básicamente de impuestos indirectos y eso cargaba mucho a los sectores de clase media. En medio de este consenso, finalmente, profesor Antonio Siriaco, ¿qué es recomendar al Ejecutivo y a todos los sectores que de alguna forma van a intervenir en el diálogo? Mira, yo pienso que hay muchas oportunidades de mejora. Yo pienso, por ejemplo, que las exenciones a los alimentos hay que mantenerlas. Yo creo que uno de los elementos que quizá alteró un tanto sectores de clase media fue que se le eliminaron exenciones a los alimentos de consumo masivo. Y yo creo que hay tres elementos que tú tienes que mantenerlo, que son necesarios. Las exenciones a los alimentos, exención a los medicamentos y exenciones a la educación. Claro. Eso es un elemento importante. Otro elemento que yo creo que también habrá que mejorar es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Yo creo que en ese sentido tú puedes mejorar el monto exento y además establecer 3 tasas, tomando en consideración los niveles de ingresos. Esos son elementos importantes de mejora. Igualmente también repensar el tema del pago de retención de los intereses, porque eso puede afectar muchos sectores de clase media y además tener un impacto en el sector financiero. De manera que esos son algunos puntos que yo creo que están dentro de la propuesta que el Ejecutivo va a modificar y lo va a readecuar en función, evidentemente, de ver los impactos en términos de los sectores sociales. Claro que sí, vamos a esperar que se decide desde el Ejecutivo, como usted bien ha dicho. Al final nunca es buen tiempo para reforma fiscal, claro, pero cuando llegue que sea lo más apropiado para nuestro país. Lo más equitativa. Lo más equitativo, sí, así es. Doctor Antonio Siriaco, siempre es un placer conversar con usted. Gracias por la invitación.